buenos días para todos. Hago saludo urbi et orbi, como el Papa, a la ciudad y al mundo. Urbi et orbi. Hoy es domingo 15 de noviembre de 2020 y estamos en Villa Mercedes, San Luis, Argentina, reunidos aquí en la congregación, en la iglesia. Los que tenemos número, hoy es 15, impar, porque todavía tenemos esa disposición absurda en el sentido que no tiene absolutamente ninguna relevancia, ninguna importancia desde el punto de vista sanitario. Si acá nos podemos reunir 50 personas, ¿qué interesa con el distanciamiento? ¿Qué interesa el DNI? Pero son las cosas del absurdo, Son las cosas del absurdo. Hay cosas que no tienen sentido. En fin. Hay una cosa de la cual quiero hablar en esta mañana y hablar para todos, que tiene que ver con este tiempo especial que estamos viviendo. Este año es un año que lo vamos a recordar por muchas circunstancias. Algunas circunstancias buenas, otras circunstancias no tan buenas. Voy a decirlo al revés. Este es un año que vamos a recordar por algunas circunstancias no tan buenas, pero también por algunas cuestiones buenas. Cuando terminó el año 1982, mucha de la gente que está acá ni lo recuerda porque son jóvenes, pero cuando terminó el año 1982 en la Argentina, cuando estaba terminando el año, todo el mundo decía, ojalá ya termine este año, que este año termine, que termine el año. ¿Por qué? Porque había sido el año de la Guerra de las Malvinas. Esa guerra tan dolorosa y tan absurda también. Totalmente absurda. Entonces queríamos que terminara el año. Porque cuando termine el año decir, bueno, es borrón y cuenta nueva, ahora empieza otro año con otra expectativa. Eso está pasando en este año 2020. Estaba escuchando decir a mucha gente, bueno, que termine este año pronto, que termine el año. No sé por qué muchos pensamos que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero hay un cambio notable en todas las cosas. Bueno, no es así, pero es también una perspectiva psicológica, digamos. Pero si hay cosas positivas para rescatar de este año, yo he mencionado algunas de esas cosas positivas. Entre ellas, fíjese que este año, por causa de que los chicos han tenido que estar en su casa, los padres, en términos generales lo digo porque hay muchas excepciones, han tenido que estar muy cerca de la educación de sus hijos. Han tenido que ser agentes importantes de la educación de sus hijos, cosa que no había ocurrido desde hace muchos años. Y claro, los padres han renegado mucho porque muchos no estaban acostumbrados a eso. Pero los papás se han dado cuenta, aquí en la Argentina, que la tarea del maestro no es una tarea menor. Sí, estos trabajan, qué sé yo, tienen no sé cuántos meses de vacaciones, como si los maestros como si la tarea del maestro fuera una cosa sencilla. No solamente que no es sencilla, sino que es absolutamente trascendente, trasciende. Ayer, en la prédica que tuve ayer, porque ayer estábamos los pares, en la prédica que tuve ayer, que fue otra prédica, hablé un poco a los docentes que estaban y les dije, miren, tienen que llegar a darse cuenta todos ustedes de la tremenda trascendencia de la tarea que tienen. Se les confía un grupo de niños o de jóvenes para que ustedes los instruyan. No solamente para que enseñen lengua, matemática, geografía o inglés o lo que fuere, sino para que los formen, los instruyan. Qué cosa tan importante. Y yo hice referencia, más que hacer referencia prácticamente mi sermón, mi prédica del día de ayer, estuvo basada en este asunto. Hice referencia a que cuando yo estaba en el colegio secundario, cuando ingresé en el colegio secundario,
a los 13 años, año 1963, tuve una materia que ya no existe más, que se llamaba Educación Democrática. Educación Democrática. Ahí hay uno de más o menos de mi edad que me hace, sí, efectivamente. Hoy hay otras cosas por ahí, Educación Democrática. Y me la daba un hombre de ascendencia francesa, Víctor Hugo Aubert, a quien recuerdo con mucho cariño, y él me daba esa materia. Y me la daba con una pasión, con una fuerza, con un entusiasmo, a todos nos daba. Y hablábamos de qué? Precisamente de lo que significa la democracia, de las instituciones democráticas, de lo que es el poder ejecutivo, lo que es el poder legislativo, lo que es el poder judicial, de los derechos, de los deberes, una cosa extraordinaria. Y recuerdo algunas cosas muy importantes porque comparaba todo lo que significaba la democracia con otros regímenes de gobierno que no son democráticos. No son democráticos, que son autoritarios, entonces había toda una serie de cosas. A los chicos de 13 años del Colegio Nacional. Ayer yo preguntaba, habían unas chicas jóvenes que están en la universidad, pero hace poco que salieron del colegio secundario, y digo, ¿y ustedes qué materia tuvieron? Bueno, no se llama educación democrática, tiene otro nombre, pero es una cosita así nomás, muy livianucha, muy... ¿Eh? Ética, política y ciudadanía, pero lo que me refieren los chicos que era una cosa que dada así medio como a las disparadas, sin que a nadie le preste atención a estos asuntos, lo cual es gravísimo. Después instrucción cívica, ¿sí? Porque yo tuve además en quinto año, en primer año educación democrática, y después en quinto año estudio de la realidad social argentina, que es otra cosa. Es otra cosa. Es más un tipo, sí, está bien, pero lo que digo que el famoso ERSA, porque van cambiando las modas aquí, ¿viste? Aquí en la Argentina, la educación está sometida a los vaivenes políticos, cosa que no ocurre en otros países. La educación está sometida a los vaivenes políticos, entonces de acuerdo al perfil político es para un lado o para otro. La realidad social argentina. La realidad social argentina es un espanto actualmente, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la reflexión tiene que ver con de qué conocimiento nos nutrimos. ¿Cuál es el conocimiento fundamental que nosotros tenemos en la vida? ¿Qué es el conocimiento fundamental? ¿Qué significa conocimiento fundamental? Algunas cosas que tenemos que conocer sí o sí. Si no las conocemos, tenemos problemas. No todo conocimiento es fundamental. Está claro, no todo conocimiento es fundamental. La gran mayoría de la gente vive muy tranquilamente y feliz y contenta sin conocer lo que es la teoría de la relatividad, por ejemplo. Y sí. O sin conocer verdaderamente lo que es la genética. Y sí, no se puede conocer todo, pero algunas cosas es necesario conocerlas. Y tenerlas bien en claro. Algunas cuestiones fundamentales necesitamos tenerlas bien en claro. Los evangélicos tenemos la palabra de Dios, no está la ley de Dios, la palabra de Dios revelada. Y tenemos que tener en claro lo que significa y al menos las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Y algunas que son más que fundamentales. Lo tenemos que tener bien en claro. Es un conocimiento que no podemos dejar de tener. No podemos dejar de tener, mucho menos en este tiempo donde los conocimientos, las versiones y todo lo están por todos lados. Tenemos acceso a una cantidad de información y a veces no podemos discriminar de toda esa cantidad de información lo que es fundamental, lo que es bueno, lo que es esencial, usando esa palabra tan de moda actualmente. Y créanme que conocer acerca de los valores de este sistema en el que vivimos
que se llama la democracia y lo que son los valores fundamentales de la democracia, es una de las cosas que tenemos que conocer y reconocer bien. Si no instruyen a tus chicos en la escuela en esta cuestión tan importante como otras, encárgate de instruirlo, porque estamos formando generaciones, mis queridos, generaciones. Ahora bien, conocimiento, queridos, no es lo mismo que sabiduría. Puedo tener mucho conocimiento, pero la sabiduría tiene que ver con qué voy a hacer con ese conocimiento que tengo. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Qué me propongo hacer con ese conocimiento que tengo? Eso es sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento tiene que ver con la diferenciación entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo torcido. Y estoy empleando términos bíblicos, lo torcido, el awón del Antiguo Testamento, la cual lo traducimos como iniquidad, lo torcido, aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Necesitamos en este tiempo adquirir sabiduría, aparte de conocimientos fundamentales, sabiduría. Es notable cómo alguna gente tiene tremendo conocimiento de algunas cuestiones, sobre todo los especialistas, algunos especialistas, gente que saben de poco, muchísimo, casi todo, como diría un famoso escritor. El especialista es una persona que sabe casi todo de casi nada. Muy agudo, una reflexión que hacía en uno de sus libros Ernesto Sábato. Pero yo quiero referirme a la sabiduría, al conocimiento, a la gracia que viene de Dios. Y quiero darle a todos, porque en este tiempo tenemos que adquirir sabiduría que viene de Dios, que viene de Dios. Dice el apóstol Pablo en una carta a los Corintios en el capítulo 1, algunas cosas muy importantes sobre esto. Habla acerca del Evangelio y le llama la palabra de la cruz, porque cuando comenzaron los apóstoles y los creyentes a predicar el Evangelio, ¿qué decían del Evangelio? Decían que Cristo, el Hijo de Dios, había muerto en una cruz. El Hijo de Dios, muriendo en una cruz. No lo aceptaban los judíos por algunas razones, y no lo aceptaban los de la cultura griega por otras razones, pero no lo aceptaban de ninguna manera, sino decían, esto es una tontería, es una estupidez, es una cosa sin sentido. Por eso el apóstol Pablo escribe con estas palabras. Preste atención, queridos, presten atención, vos que estás en la casa, presta mucha atención, presta atención, porque esto es fundamental para este tiempo. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es una reflexión muy fuerte, es una palabra muy fuerte. Lo primero que dice es que el Evangelio es una estupidez para la gente. Después va a aclarar por qué lo consideraron una cosa insensata tanto los judíos como los griegos, como los gentiles. Es una locura, no tiene sentido, hasta que cobra sentido. ¿Y cómo cobra sentido? Cobra sentido a través de la fe.
Pero no es una fe irracional, sino que la mente produce y reconoce eso. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para otros, para los que creen, es poder de Dios. No contrapone la locura o la insensatez con la lógica, contrapone la locura o la insensatez contra el poder de Dios. Mire, ¿saben cuáles son las personas que más creen? No las que han razonado, sino los que han tenido un toque del poder de Dios. Hay muchísima gente que tiene esta experiencia, un toque del poder de Dios. Cuando Dios llegó a su vida, cuando Jesucristo llega a su vida y lo toca de una manera extraordinaria, ya sea porque lo sana, ya sea porque lo levanta, ya sea porque lo rescata, en fin, una cosa tremenda. Ese entiende bien. Ese no hace falta que le expliques mucho. Ya lo entendió, ya se da cuenta, ya sabe, ya cree. No necesita explicaciones. Dice la palabra acerca de Dios. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Qué cosa extraordinaria lo que ha pasado en este tiempo, en el mundo entero. Ha venido un problema con forma de virus. Nadie sabe cómo se originó y se habla muy poco de eso. Si salió del pangolín, se sabe que vino de China. Pero nadie sabe si primero se decía salió del pangolín o del murciélago o de algún laboratorio. Se escapó, lo produjeron. Nadie lo sabe y se habla muy poco de eso ahora. Pero lo cierto es que los sabios, los entendidos, los especialistas, se han visto absolutamente desbordados por esta situación. Desbordados por esta situación. Nadie sabía muy bien qué hacer, nadie sabía cómo tratar. Algunos eminentes se han dado cuenta de que el tratamiento que le hacían a las personas que tenían COVID era desacertado, le estaban errando porque no entendían la naturaleza de la peste, de la pandemia. Hasta el día de hoy tampoco la entienden. Primero, tampoco lo han aislado, no está aislado el virus, no es que hacen un cultivo del virus, no se puede hacer eso, no se ha hecho todavía. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Sin embargo, mis queridos, el mundo entero ha estado funcionando en base a las recomendaciones de los entendidos. Pero Dios dice, el conocimiento de los entendidos, yo lo desecho. ¿Sabe por qué? Porque los entendidos, algunos que creen que la saben todas, cometen un error fundamental. Se despegan de la fuente de sabiduría. Se hacen autónomos de la fuente de sabiduría. Esto no es menor. Tengo acá casi una médica, estudiante de medicina, y tengo chicos que están en la universidad, y tengo algunos que son egresados de la universidad, y tengo gente que ha tenido estudio, y tengo chicos que están estudiando. No te despegues de la sabiduría de Dios. Nunca te desprendas o te desentiendas de la sabiduría que viene de lo alto, como dice la Biblia, por más que estudies y aprendas una enorme cantidad de cosas que la mayoría de la gente no sabe, no conoce. Pero ten en cuenta que lo que ignoras es mucho más grande que lo que sabes. No importa lo que hayas estudiado. A mí me gusta mucho investigar en la ciencia física. Entonces leo algunos descubrimientos, algunos hombres que han hecho cosas extraordinarias, han descubierto cosas, trabajando con fórmulas, descubrieron cosas extraordinarias de la naturaleza. Y cuando han descubierto esas cosas extraordinarias de la naturaleza, se han dado cuenta cabalmente ellos mismos la inmensidad de lo que ignoran, no la inmensidad de lo que saben muchísimo, la inmensidad de lo que ignoran.
Por eso dice Dios, destruiré el entendimiento de los entendidos. Haré que en definitiva no sirva, en determinadas circunstancias no sirve para nada. ¿Dónde está el sabio? Sigue diciendo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta es una revelación. El sabio, el escriba, se refiere al escriba, a los escribas judíos. ¿Quiénes eran los escribas? Los hombres que copiaban la Biblia. Al mismo tiempo de copiarla, la estudiaban. A los escritos del Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento recién estaba comenzando a escribirse en esta época. Pero los escritos del Antiguo Testamento tenían cuanto menos, los más recientes, 4 a 5 siglos. Y había gente que se especializaba en ello. ¿Quiénes eran los entendidos? Los escribas. Así todos, los escribas con toda su sabiduría, no llegaron a interpretar cabalmente las Escrituras. Por eso lo rechazaron a Cristo, por eso rechazaron al Mesías. ¿Dónde está el disputador de este siglo? La palabra disputador significa el polemista. Un síntoma de este tiempo, por favor, presten atención los jóvenes, un síntoma de este tiempo es que no hay información, pero hay opinión, todo el mundo opina. Tenemos saturada la televisión argentina de paneles de gente que se supone que lo saben todo y no saben casi nada, pero nadie lo admite. Nadie lo admite, porque si supieran algo y pudiera hacerse algo, la Argentina no estaría como está. Por eso Dios dice, ¿dónde está el disputador de este siglo, el polemista? Todo el mundo puede polemizar. Yo polemizando soy un campeón. Puedo decir cualquier pavada, total, si vas a polemizar, puedes decir cualquier cosa, tenga o no tenga asidero. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Para nada. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hace esta pregunta retórica el apóstol Pablo, queriendo decir, la sabiduría mundana. La Biblia va bastante sobre esto. Todo lo que los hombres pretenden saber, habiéndole dado la espalda a Dios, en realidad no sirve. No sirve. Sigue diciendo la palabra. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí quiero hablar acerca de la locura de la predicación. Es un término irónico que usa el apóstol Pablo. Estaba hace varios años atrás, en un programa de televisión había un hombre que aparentemente era evangélico en un panel, en uno de esos famosos paneles, pero estoy hablando por lo menos de hace 25 años atrás. Y el hombre empezó a hablar y una mujer lo cortó y le dijo, eso tiene olor a púlpito. Eso tiene olor a púlpito. Como queriendo decir, eso tiene olor a predicación. Acá los predicadores no servimos. Por supuesto que no tenemos absolutamente ningún valor los predicadores en nosotros mismos. Yo soy un predicador. No lo tenemos en nosotros mismos. Nuestro valor no está en nuestra sabiduría. El valor, en todo caso, de aquel que se levanta y predica es porque predica la palabra de Dios. Porque predica, te lo voy a decir de esta manera, la opinión de Dios, lo que Dios opina, por decirlo de alguna manera, ya que todo el mundo opina, Dios también opina. A ver qué opinión tiene Dios sobre esto, qué opinión tiene Dios sobre esto, qué opinión tiene Dios sobre esto. La opinión de Dios, por decirlo de una manera, no es considerada dentro de quienes toman decisiones fundamentales. Es una de las cosas que yo hablo y yo digo. ¿Es que acaso, cuando se reúnen los poderosos, piden la sabiduría a Dios para... Eso era hace mucho tiempo atrás, hoy en día nadie lo hace. En general no lo hacen. En términos generales nadie lo hace. Se pide
el asesoramiento de algún experto, la sabiduría de los sabios y entendidos, el asesoramiento de algún experto. Y un experto dice una cosa y otro experto dice otra cosa. Y hay que elegir. Es como tirar, ¿viste?, una moneda. ¿Cómo sale? ¿Quién tiene la seguridad de que eso va a funcionar? ¿Quién tiene la seguridad de que eso va a funcionar? Los expertos no la tienen. Dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 29, Isaías capítulo 29, acá lo busco, versículo 14. He aquí, dice el profeta, he aquí, yo nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Es palabra de Dios con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es decir, ante determinada circunstancia, los especialistas, los sabios, los entendidos, no sé cómo se arregla esto. No sé cómo se arregla esto. No sé. Los principales problemas que tiene la humanidad, nadie, pero nadie sabe cómo se pueden solucionar. Nadie, ¿eh? Algunas veces dijo lo siguiente: tal vez quien sepa cómo solucionar uno de estos grandes problemas esté recién en el jardín de infantes. Puede ser un varón, puede ser una nena, a lo mejor está en el jardín de infantes, o a lo mejor todavía no nació, o a lo mejor esa generación todavía no nació, pensando siempre en alguna persona. Lo que dice la Biblia es que cuando nos apartamos de la sabiduría de Dios, de los principios de la palabra de Dios, comenzamos a meternos en un terreno pantanoso, muy pantanoso. Miren, dice que el apóstol dice que ellos predicaban. Predicaban el evangelio. Encontraban oposición en mucha gente. Encontraban oposición en los judíos, en los mismos judíos. Y encontraban oposición en los que estaban metidos en la cultura griega, que era la cultura predominante de aquella época. Ojo, la cultura griega sigue siendo predominante en nuestra época. El modo de pensar a lo griego. El modo de pensar a lo griego. ¿Qué era el modo de pensar a lo griego? A partir del razonamiento. A partir del razonamiento tomo cualquier cosa, tomo esta hoja de papel y empiezo a razonar sobre esta hoja de papel. Entonces dice, los judíos piden señales. Señales. Bueno, tiene que haber algo, si es así la cosa, tiene que haber alguna señal del cielo. Y los griegos requieren sabiduría. Quieren que se les explique todo, aún lo que no se puede explicar. Pero nosotros, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero y para los griegos una cosa sin sentido. Pero para los llamados, así sean judíos o griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. ¡Qué cosa extraordinaria! Necesitamos levantar una generación, y se está levantando una generación, que no deseche la sabiduría de Dios,
Que no piense que las cosas que son de Dios son cosas del pasado. Ha sucedido esto a lo largo de la historia de la humanidad. Hay un relato en la Biblia, en el Antiguo Testamento, casi en los primeros capítulos del Génesis, cuando se habla de la Torre de Babel, esa torre que querían construir algunos porque eran poderosos y querían llegar al cielo y que querían ser más altos que Dios, es el símbolo de la soberbia humana. El símbolo de la soberbia humana cuando le da la espalda a Dios y pretende haber hecho todas las cosas bien, pero sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Al cabo de un tiempo se da cuenta que fracasó en todos esos emprendimientos, que las cosas no resultaron como pensaban, que las cosas son muy diferentes a lo que presuntamente se creía que iba a pasar. Díganme si eso no es una radiografía de lo que está pasando actualmente. Por eso es que este tiempo de sacudimiento, tiempo de prueba, tiempo de dificultades, tiempo de limitaciones, es un tiempo propicio para adquirir la sabiduría que viene de Dios. ¿Y qué es eso? Pero es una cosa anticuada, eso no tiene sentido, es una cosa eterna, no anticuado. Lo que es eterno no es antiguo. Lo que es eterno no es antiguo. La sabiduría de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios. Así como yo hablaba ayer y al principio hablaba aquí acerca de qué importante que es que los argentinos conozcamos lo que son las leyes fundamentales de nuestra patria. Y lo que significa eso. Así es importante que los creyentes conozcamos las leyes fundamentales de la palabra de Dios. Ya que todo el mundo opina, fíjate qué opinión tiene Dios sobre determinadas cosas. ¿Y cómo puedo saber la opinión de Dios? Consultala, querido, consultala. Está claro. Este es un tiempo para la República Argentina, pero tiempo para el mundo, donde mucha gente va a volver su mirada a la sabiduría de Dios. Porque está claro que el conocimiento del hombre que le da la espalda a Dios puede avanzar en algunas cosas, pero aún los avances significan un problema mayor. ¿Acaso muchos avances tecnológicos no significan en definitiva un problema mayor? Qué bueno que es que los aviones surquen los cielos, pero no es tan bueno que consuman el oxígeno y tiren tanta cantidad de anhídrido carbónico a la atmósfera, porque eso es malísimo para todo el planeta. Hace poco me enteré lo siguiente. Mire qué cosa. Los grandes buques que transportan la mercadería por el mundo, los gigantescos superpetroleros o supercargueros, andan ahora más despacio, su velocidad en nudos, pues se miden nudos, es menor. Hoy en día no supera los 12 nudos cuando antes era prácticamente el doble esa velocidad. ¿Por qué? Han decidido hacerlo así porque gastan mucho menos combustible, lo cual encarece, pero además ese gasto de combustible es un problema para el mundo. Avance por un lado, esos superbuques, esos superpetroleros, mayor cantidad de mercadería circulando por el mundo, mayor riesgo para el planeta. ¿No ha destruido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué? A esta altura de la ciencia, a esta altura del conocimiento, a esta altura del desarrollo tecnológico, tenemos tantísima cantidad de gente pobrísima en el mundo y muchos se mueren literalmente de hambre y no llegan a acceder a las cuestiones más básicas. ¿Es que no hay sabiduría en el mundo? No, no la hay. Por lo menos no la sabiduría que viene de Dios. Esta es una reflexión para que
No nos guiemos por la opinión de los opinólogos. Tengamos mucho cuidado. Yo quiero decir esto, quiero hablar de esto. Porque hoy en día a través de los medios de la comunicación hay mucha influencia y mucha gente habla como si supiera y en realidad no sabe. Ayer estaba escuchando a un infectólogo, cómo había cambiado el discurso. No me acuerdo cómo se llama, hay tantos. Le hacían un reportaje. Un discurso tenía en el mes de marzo y otro discurso totalmente contrario tiene ahora. Pero en el mes de marzo hablaba con una autoridad, con una cosa y plata. Ahora, nadie es capaz de decir la verdad que nos equivocamos. Tengo que reconocer que cometimos un error. ¿Quién tiene la valentía y quién tiene la sabiduría de reconocer un error? Acá en la Argentina, eso no existe. No sé, si me están escuchando en Groenlandia, tal vez esto llegue a Groenlandia, ¿viste? Tal vez, por ahí puede ser. Acá no existe. Qué cosa interesante. Miren, queridos, la iglesia tiene que aferrarse a la locura de la predicación. Ayer yo decía que hay que conocer, por supuesto que hay que conocer muchas cosas. Y hay que estudiar, y hay que saber, y hay que informarse. Y hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que examinarlo todo, como dice el apóstol Pablo, pero retener solamente lo bueno. Pero la palabra de Dios es eterna, eterna. 4 o 5 versículos de la Biblia pondrían patas para arriba cualquier decisión de un gobierno, pero patas para arriba la pondrían. Por eso que la iglesia tiene actualmente una importancia tan grande, la iglesia de Cristo. Yo ya lo dije. ¿Cómo era que dije en una prédica hace tiempo que muchos recuerdan? La iglesia es el último bastión, queridos, el último bastión. Porque la iglesia se nutre con la sabiduría de Dios. Y aunque yo pueda estudiar física nuclear o genética de alto vuelo o lo que a ustedes se le ocurra, si no tengo la sabiduría que viene de Dios, ese conocimiento me puede servir para hacer desastres. Para hacer desastres. Hay muchos, hay tantísimos ejemplos, mis queridos, de esto. ¿Qué podría pensar Enrico Fermi, el famoso físico italiano, cuando inventa lo que se llamaba en aquel entonces la pila atómica, que no era otra cosa que un reactor nuclear controlado? Pues decía, acá hay energía, qué tremenda energía. Pero algunos dicen, sí, pero ¿sabes qué? Esta energía puede servir para destruir también. Y Enrico Fermi fue uno de los que participó en el proyecto Manhattan, que fabricó la primera bomba atómica en Estados Unidos, después se tiraron 2 en Japón. Extraordinario el poder del átomo, ¿eh? Pero te necesitas sabiduría de Dios. Con el conocimiento solo no alcanza. Con el conocimiento es bueno, pero la sabiduría de Dios es la que te va a permitir utilizar el conocimiento. Esto va en forma particular para los creyentes. Yo soy un amante de la ciencia, ustedes lo saben. Yo no soy un científico, soy uno que mete la nariz y husmea en la ciencia. Más de eso, no. Pero tal vez aquí, o algunos que me escuchen, se van a dedicar a la ciencia. Qué bueno, extraordinario, los felicito. Hace falta que hijos de Dios se dediquen a la ciencia. Pero nunca te desprendas de la sabiduría que viene de lo alto. Ni menosprecies la locura de la predicación, porque a través de la locura de la predicación llega la palabra de salvación y de vida eterna a todo el mundo. Dale un aplauso al Señor. Quiero saludarlos a todos con bendición de Dios, con gracia, y exhortarlos, como decía el profeta,
Busquen a Dios en tanto pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que esté Él cercano. Dejen el mal camino y conviértanse a Dios. Un abrazo grande para todos. Gracias.